constitucionalmente incluso tiene nombre. La Confederación Argentina es sustituida por la Organización Nacional, que comienza con Sarmiento diciendo a Mitre que no ahorre sangre de gauchos y termina en el aparente esplendor del roquismo en 1880, que mientras ponía a la Argentina como la corona más preciada, la perla más preciada de la corona británica en esta parte del mundo, intentaba liquidar las costumbres cristianas con las leyes laicas a las que se enfrentó la Unión Cívica Católica, Estrada y todos los compañeros que lo siguieron en esa época. ¿Por qué les digo esto? Porque entender el federalismo en serio como la aplicación concreta del principio de subsidiariedad, como un orden de relaciones que se caracteriza entre nosotros, porque además de respetar la familia, el municipio, la provincia, en toda esa primera etapa de nuestra organización política, además tenía una impronta cristiana, porque nuestro federalismo se escandaliza, ¿no? Y es políticamente incorrecto mirar la bandera que dice religión o muerte de Facundo Quiroga, pero eso tenía un sentido. El federalismo argentino, como nació, como matriz política, era católico. Y esto es así, y está en la historia y no se puede discutir. Ahora, frente a esto, ¿cómo se paran las tres grandes fuerzas políticas nacionales que se organizan a partir de 1860? Dos muy conocidas, la Unión Cívica Radical y el Justicialismo, y una menos conocida, pero que fue la primera y que puso las bases de todo lo contrario a lo que acabo de decir, que fue el Partido Autonomista Nacional, que gobernó la Argentina entre 1880 y 1916. 36 años de gobierno en base a algo muy sencillo: un país laico, un país mirando a Inglaterra, un país fundado económicamente en la agroexportación y un país políticamente que ungía a un presidente mediante ligas, roscas diríamos hoy, entre gobernadores que disputaban entre sí quién era el presidente, quién sería el siguiente, etcétera, etcétera. No me quiero extender porque no tengo tiempo. Esto se quiebra, cosas de la providencia, cuando incipientemente la Unión Cívica, que luego sería la Unión Cívica Radical, con la figura de Leandro Alem, masón, si Dios se aprovechó de un masón para poner el primer obstáculo a este modelo político que renegaba de toda nuestra historia, y la Unión Cívica nace como un partido federal, como un partido que quería integrar la República Federal conforme a los ejes que por lo menos durante la etapa de la Confederación había tenido, y fracasa con la muerte de Alem y vuelve a aparecer en 1916 con el comienzo de la unión formal del radicalismo, el poder y el gobierno de Irigoyen. Durante el gobierno de Irigoyen y lo que ha sido toda la etapa hasta el 30, frente a estos dos ejes, es confuso cuál fue, cómo podríamos definir la actitud, pero había mucha masonería metida en el radicalismo y era muy difícil pretender retrotraer la situación del país al momento anterior a las leyes laicas de Roca. Y desde el punto de vista del federalismo se cansó de hacer intervenciones de provincias. No fue nunca más un partido federal. El justicialismo nace con otra impronta que todos conocemos perfectamente, y sí se plantea que es una doctrina profundamente humanista y cristiana, pero no es federal. En nombre del desarrollo de la industria, del desarrollo nacional, de la inclusión de grandes sectores de la población que estaban marginados, estratégicamente Perón decide que las decisiones son centralizadas y la ejecución es descentralizada. Es un momento de la vida nacional en donde las grandes fuerzas nacionales toman esta decisión. Hay después un momento en el gobierno de Frondizi donde incipientemente y luego con Illa algunos elementos del federalismo reaparecen,
muy tímidamente. Mientras tanto, nuestra Constitución, 1853-60, decía que éramos un país federal, decía que había que asegurar un régimen municipal, decía, después de 1957, que era obligación del gobierno federal la protección integral de la familia, pero todo esto estaba fuera del hacer político, del obrar político. Y llegamos así a 1983, que es la etapa que rápidamente me interesa ver con ustedes para ponernos en perspectiva. Entre 1983 y 2015 ocurren dos fenómenos respecto a estos dos ejes que les he señalado. El gobierno del doctor Alfonsín lanza una nueva oleada de leyes ya no laicas, porque estaban instaladas desde la época de Roca, sino antifamilias. Todos nosotros, los viejos que estamos acá, en aquel momento dimos las batallas contra el divorcio, el progreso pedagógico, el problema de la patria potestad, etcétera, etcétera. Las perdimos todas. Hubo un momento en este volver a, yo diría, profundizar el proceso contra lo que representa la familia cristiana y las costumbres cristianas en la base de la sociedad, durante el primer gobierno de Menem, por razones, yo diría, tácticas. Menem decidió una alianza con el Vaticano, en el contexto de una alianza internacional, dio la Secretaría de Culto al doctor Laprovita y a partir de allí se sostuvieron leyes, se estableció el Día del Niño por Nacer, se sostuvieron una cantidad de propuestas. El propio Menem dijo que él no iba a sostener ni la ley de divorcio ni la posibilidad de que existiera el aborto en el país, pero esto ya estaba el divorcio lanzado y sí frenó la posibilidad de una despenalización total del aborto. Pero desde el punto de vista de lo que para el peronismo debería representar recuperar la idea de la familia en la base de la organización social, no avanzamos demasiado. Y desde el punto de vista del federalismo se produce un hecho muy importante. El Acuerdo Federal de Luján de 1990 constituye un acuerdo político en donde el radicalismo y el peronismo recuperan la memoria federal. Y ese Acuerdo Federal de Luján de 1990 es la base de lo que fue la reforma de 1994 desde el punto de vista del federalismo. Pero, al mismo tiempo que la reforma del 94 pretende fortalecer los principios federales de nuestra organización constitucional, amplía el campo de los derechos humanos de una manera que va en dirección opuesta a lo que fue aquel origen. Definitivamente el presidente no debe ser católico, definitivamente se abandona la obligación del Congreso de difundir la religión cristiana. En aquella época se decía a los aborígenes, pues obviamente era a la sociedad. Se sustituye esto por este concepto muy oscuro de los pueblos originarios, que engloba una estrategia tan perversa como la ideología de género, sobre la cual podemos hablar en algún otro momento. Y tenemos entonces una situación en la cual aquellos que sostenemos que la familia está en la base de la sociedad, que el municipio está en la base del federalismo, que el federalismo no es solamente la coparticipación, sino nuestro régimen político tradicional que supone asegurar la vigencia del principio de subsidiariedad, la unidad y la diversidad y el equilibrio entre autoridad y libertades concretas. Tenemos que nos enfrentamos a una situación actual en donde, desde el punto de vista de la vigencia de aquellos valores, de aquellas costumbres que rápidamente hemos definido, ha habido una brutal mutación. La aceleración en estos últimos 10 años, particularmente bajo los gobiernos de Cristina Kirchner en el orden nacional y Mauricio Macri en el orden de la ciudad, y los gobernadores de la provincia de Río Negro, que fueron los dos laboratorios de todas las leyes antifamilia y antivida que se han sancionado. Y un proceso de fuerte concentración del poder como consecuencia de
más allá de la mentira y el robo, porque la gente mira que Néstor y Cristina mintieron y robaron. Lo que no miran, un poquito más finamente, es que además desquiciaron mucho más todavía nuestras costumbres cristianas, lo que iba quedando, y el federalismo que ellos mismos en algún momento habían sostenido debía restablecerse. Entonces nos encontramos hoy parados a 7 días del Bicentenario de la Patria, donde también hay que decir que en 1816 el país estaba pensando más en cómo San Martín liberaba Chile y Perú y la necesidad que tenía él de que se creara la independencia, de constituir una república federal sobre las bases tradicionales que el país tenía desde la fundación de sus ciudades originales. Al punto tal que las provincias que hacían del federalismo su ideario, todo el litoral, la banda oriental y Córdoba, no asistieron a Tucumán. Y no asistieron deliberadamente, porque en Tucumán se iba a sostener una monarquía unitaria. Pero en Tucumán se declaró la independencia. Y a partir de ahí se comienza con un proceso que recién en 1829 supera guerras civiles y consolida la posibilidad de la Confederación Argentina. En el Bicentenario, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Lo que fracasó en Tucumán, es decir, una monarquía unitaria liberal, la Constitución unitaria y liberal de 1819 a 1826 que fracasó, o el punto de partida de un proceso que tuvo durante toda la etapa de la Confederación Argentina la posibilidad de recuperar el país sobre sus bases históricas, costumbres cristianas, federalismo, respeto por la familia, el municipio, las provincias, afirmación con los partidos nacionales de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, o algo que no sabemos exactamente qué es, que cada uno, como en el fútbol, en cada café, en cada sobremesa familiar, propone sin tener muy claro desde dónde lo propone. Yo, para terminar, quiero decirles que si no nos confundimos en de dónde venimos, porque acá hay que señalar que una nación que no sabe de dónde viene difícilmente sepa hacia dónde debe dirigirse, y un pueblo que no conoce su historia difícilmente pueda tener claro cómo debe repetirla actualizándolo en aquellos valores que esa historia le transfiere como para ser proyectados hacia el futuro, porque la tradición no es arqueología, es proyección de los valores permanentes que nos da el pasado en un futuro en donde pueden actualizarse y realizarse plenamente. Nosotros estamos en una sociedad fuertemente impactada por la era tecnotrónica. Nuestra comunicación habitual a través de los dispositivos, sea cual fuere, hace que el hombre moderno esté al mismo tiempo más comunicado y aislado que nunca. La familia misma está impactada en su vida cotidiana por esta revolución tecnológica. Y la política también. Hoy la política es la política 2 o 3.0. Hoy la política se gana o se pierde en las redes sociales. Y las redes sociales no tienen suficiente lentitud para transmitir debidamente principios. Las redes sociales transmiten información, imagen. Ya. Vote ya, vote esto. Ahí estamos viendo que ahora algunos, el famoso Brexit, yo voté, pero si ahora lo pienso, hubiese votado otra cosa. Y hay mucha gente que votó en octubre y dice, no sé si mi voto hubiese sido eso, hubiese sido otro. Todo es así. De ahí nuestra responsabilidad, queridos jóvenes, de transmitirles a ustedes que si tienen vocación política, en el marco de la era tecnológica, bajen un cambio. Mantengan la velocidad porque es necesario que ustedes puedan desempeñarse en un mundo sumamente difícil, pero bajen un cambio. Bajar un cambio significa formarse, entender qué principios y valores están defendiendo o quieren defender. Entender sobre qué bases quieren hablar de la vigencia de la Constitución, que les repito, nos da suficientes elementos para defender la familia,
la autonomía municipal, la autonomía provincial, el federalismo, la soberanía política, la independencia económica, la justicia, el desafío de la política, la recuperación de las costumbres, que nosotros decimos cristianas acá porque estamos en un marco que lo permite. Pero como me enseñó alguna vez un antiguo amigo que me transmitió mucho, la política cristiana debe hacer que las familias en todos y cada uno de sus municipios vivan cristianamente casi sin darse cuenta. No se trata de ir y, con el agua bendita imponiendo nada. Hoy no podemos hacerlo. Se trata de, con el ejemplo, con la transmisión de estos principios y valores que nos vienen desde el fondo de la historia, recrear en todos y cada uno de nuestros principios pequeñas cristiandades. Sostener que la autonomía de los municipios es para esto, para el bien de las familias que lo constituyen. Provocar una reintegración del tejido social desde la reconstitución de los lazos de la vecindad. Ayudar desde los más altos niveles de la vida pública a fortalecer la familia que está hecha flecos. Entender que el grupo familiar, no importa de quién está constituido, el altar, el juez o quien fuere, pero como una realidad social, lo va a aplicar muy bien Ignacio seguramente, es el sentido y es el destino último de toda política de Estado, no el individuo aislado. Y entender que el federalismo, que es nuestro régimen político tradicional, es aquello que constituye nuestro programa de Estado que no puede ser ignorado por ninguna fuerza política. Si tenemos esto claro, si estamos en esto de acuerdo, después importa poco a través de dónde o por dónde lo realizamos. Puede ser dentro de un partido político, puede ser dentro de varios, puede ser en el nivel municipal, puede ser en el nivel provincial, puede ser en el nivel nacional. Lo que importa es que no haya dudas sobre qué estamos defendiendo y promoviendo. Y en la medida que no haya dudas sobre esto, un día, un hecho político arquitectónico ocurrirá en nuestro querido país porque su generación lo habrá provocado y nuestros nietos tendrán una oportunidad. Que es lo que quizás los hijos que estamos acá le queremos pedir. Que ustedes se hagan cargo y le den una oportunidad a nuestros nietos, sus hijos. Bueno, gracias.